Hemos comenzado, ¿verdad?, esta serie acerca de servir y dijimos que una de las maneras como también servimos es cuando damos. Y vamos a ser realistas, esta es una parte que ahuyenta a muchos. Muchas veces, ¿verdad?, por lo que hemos aprendido del mundo. El mundo nos enseña que lo que tenemos que hacer es retener lo que tenemos, cuidarlo, guardarlo. ¿Para qué? Para no perderlo, porque es muy arriesgado entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque decimos, ¿verdad?, que lo hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Eh, También, vamos a ser realistas, algunas personas toman esa defensiva, posiblemente por el abuso de algunos líderes religiosos, sin escrúpulos podría decir, ¿verdad?, que se aprovechan de sus feligreses, haciendo falsas promesas que no van de acuerdo a lo que es la palabra. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros también cuando tratamos con la palabra, porque ahora es poniendo la palabra de Dios enfrente y poniéndolo a Él también, porque Él es el que defiende su palabra, ¿verdad que sí? Eso es lo lindo, podemos hablar con toda seguridad de cualquier cosa, siempre y cuando la palabra lo toque. Nosotros vamos a hablar de ello. En el mundo también se nos enseña o se enseña acerca del orgullo que debe de haber en la autosuficiencia. ¿Qué es eso? En que todo lo que podríamos o necesitamos en la vida es producido solo por nosotros y solo por nuestro esfuerzo. Eso se nos enseña. Desde niños, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos, tú puedes ser lo que tú quieras, nada te puede detener. Eso no es verdad. Nosotros dependemos de un Dios. Es Dios quien traza nuestros pasos, ¿verdad que sí? Él es incluso, mire cómo dice la palabra, que si nosotros le vamos a seguir, el primer paso es negarnos a nosotros mismos. Es una nueva trayectoria. Pero mira qué tremendo, que detrás de esta enseñanza que debe de haber orgullo cuando nosotros somos los que producimos todo lo que tenemos, Dios queda excluido de eso. Por ende, entonces no existe la necesidad de darle las gracias, ni tampoco la honra. Y aparte la palabra nos dice en Filipenses 4:19 que es Dios quien provee para todas nuestras necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él es el que sostiene incluso la misma creación. Amén. Mire, pero lo que hemos venido viendo con todo esto, que, ¿verdad? Por eso le recomiendo, escuche el mensaje de la semana pasada para que este tenga aún más sentido. Dijimos que cuando Dios, oiga, de la manera como Dios lo pone, cuando Dios se encuentra a un dador alegre y generoso, Él pone un afecto especial en esa persona. ¿Para qué? Para poder seguir dando en abundancia, porque Él entiende, escuche esto, que ese corazón dadivoso va a continuar dando, va a continuar bendiciendo. Podríamos decir o ponerlo de esta manera, que cuando Dios se encuentra un corazón dadivoso, podríamos decir que Dios vuelve a aquella persona un medio de bendición. Eso es. Oiga las instrucciones que Dios da en Deuteronomio capítulo 15, versículo 16, de acuerdo a cómo tratar al necesitado. Oiga cómo lo pone. Dice, sin falta le darás y no serás mezquino o de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello, oiga lo que pone la palabra de Dios. Dice, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Esa, mis hermanos, para mí es una promesa. Es una promesa grande. Vea que no está tratando el mismo Dios cuando habla de este tema.
No se trata de ser ricos, no es ese el propósito, sino que cuál es su enfoque, de ayudar a los necesitados, porque ahí mismo en Deuteronomio 15, el versículo 11, oiga lo que sigue diciendo, que cuando se trata de los pobres, él dice, Dios hablando, ellos no faltarán en medio de la tierra. Por eso, dice Dios, yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y Dios sabe entonces que cuando cuando un corazón generoso se presenta a Él, le va a dar. ¿Para qué? Para que esa persona siga dando más. Si usted le pone atención al mensaje, no estamos, ¿verdad? Que no se está pidiendo, no da ninguna idea de pedir para uno mismo. Incluso el que da la enseñanza no está pidiendo para sí mismo. Por eso decíamos de que si logramos entender este mensaje o estos mensajes, los beneficiados van a ser ¿quiénes? Nosotros. Nosotros. Y eso es lo que está diciendo en 2 de Corintios, capítulo 9. Vaya conmigo, por favor. De nuevo, vamos a leer, esta vez vamos a leer del versículo 6 hasta el final para continuar con la enseñanza. En esta ocasión voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Ponga la atención porque en verdad el mensaje está completo. Lo que Dios está tratando de decir en esta parte. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Está hablando de dar. Que cada uno dé como propuso en su corazón, sin fuerza alguna. Hablamos de eso, ¿verdad? Es un asunto entre usted y Dios. No de mala gana ni por obligación, dice esta versión, porque Dios ama al dador ¿qué? Alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros. Ojalá y tuviera el tiempo para explicar lo que eso significa. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra la semilla al sembrador y pan para su alimento, ese es Dios, suplirá y multiplicará vuestra sementera, eso es su siembra, y aumentará la siega de vuestra justicia. 11. Y seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Oh. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Me encanta cómo termina el apóstol Pablo este párrafo y dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Aquí se nos presenta a un cristiano que no está enfocado en la acumulación de bienes. Lo que está presentando es a uno que reparte y vemos que Dios abunda para esa persona y en una manera suficiente. Le da en abundancia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos claro aquí que es Dios quien provee la semilla. Si estamos hablando de dar, entonces lo que estamos viendo es de que es Dios quien nos da para que nosotros podamos dar, ¿verdad que sí? Ve el versículo 11, mantenga su Biblia abierta. Dice que serán enriquecidos para toda liberalidad. ¿Qué es esto?
para que demos, para que se pueda dar generosamente. El versículo 10, lo estoy llevando ahí saltado solo para resaltar los puntos, y el versículo 10 dice que Él es el que multiplicará vuestra sementera o vuestra siembra. O sea, lo que nos está diciendo esto es de que cuando Dios encuentra un conducto de bendición, Dios bendice ese conducto. ¿Para qué? Para que esa bendición siga fluyendo. Yo no sé usted, mi amigo, mi hermano, pero yo quisiera ser ese conducto de bendición, el que Dios usa para llenar las necesidades que se presentan a diario. Dios lo puede hacer. Y eso es lo que nos está retando en este lugar. Oiga lo que ocurrió en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 10. Un incidente maravilloso aquí. Dice, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Una y otra vez se comprueba bíblicamente que Dios bendice a aquella persona que da con un corazón alegre, que da de una manera generosa y sin remordimientos. Con esa es la persona que Dios trata. Mira lo que dice, o recordemos, mejor dicho, porque ya lo conocemos. Recordemos la promesa que está en Proverbios capítulo 3, versos muy conocidos. Del versículo 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Verdad que el mensaje está claro, lo que va a ocurrir? Pero algo que me llama la atención aquí es que no podemos pasar por desapercibido, es de que también cuando nosotros damos, estamos honrando a Dios. Es una manera de exaltar su nombre. Porque entendemos, ¿verdad?, que todo lo que tenemos viene de Él. ¿Verdad que sí? A mí me gusta Proverbios 28, el versículo 27. Oiga lo que dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. Mis hermanos, yo quiero decirles algo. Estos no son proverbios chinos. Yo no sé si usted los ha leído, los proverbios chinos. No, estas son promesas del Dios viviente, que se las da a aquellos que han puesto su fe en ese Dios. Y es Dios respaldando estas promesas. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que no es hombre para que se arrepienta. Él es un Dios fiel. Amén. Y estamos, ¿verdad?, muy familiarizados con el reto que Dios hace al pueblo de Israel. En Malaquías capítulo 3, el versículo 10, también muy conocido. Mire cómo para mí es un reto. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es con el pueblo de Israel. Lo que a mí se me hace sorprendente es que como el Dios creador de los cielos y la tierra se ponga en esta posición de ser probado por nosotros o por el pueblo. Pero lo que creo que está ocurriendo es que lo que se está probando, o lo que se estaba probando, era su fe. Lo que se está probando con nosotros es nuestra fe. Amén. Porque la semana pasada yo le dije, o la secuencia del mensaje decía, de que eso es de cada quien.
Y la libertad en el cristianismo existe aún en la manera de dar. Somos libres para creer o no creer. Somos libres para dar o no dar. Esa es la libertad que también el Señor nos ha dado, que tenemos, que gozamos de ello. Alguien me gusta este pensamiento. Alguien dijo que nunca o jamás le vamos a ganar a Dios en cuanto a dar. Jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que nosotros le demos, Él nos va a dar más. Y sé que con este tema, como decía mi hermano, muchas veces estamos escépticos o dudosos. Y puede ser, amén, por esos mensajes que hemos oído del Evangelio de la prosperidad, que dicen que si nosotros damos, que nos vamos a hacer ricos y todo ese tipo de mensajes. Pero cuando los escuchemos, créalo o téngalo por seguro que simplemente son herejías que están impulsadas por la codicia. Y realmente como se ve a Dios es como si Él fuese un genio, que Él está obligado a darles todo lo que ellos demandan. No, Señor. Dios sigue siendo Dios, ¿verdad que sí? Y si usted analiza esos mensajes o esos falsos mensajes, no es nada nuevo. En verdad son principios satánicos que Él ha venido usando desde el principio. Si nos vamos a el Edén, Él le dijo al hombre y a la mujer, come del fruto prohibido, porque serás como Dios. En otras palabras, lo vas a tener todo. Y después trata lo mismo con nuestro Señor Jesucristo y le presenta lo mismo, el mismo principio. Y le dice, si postrado me adorares, he aquí te voy a dar ¿qué? Todos los reinos. Es el mismo mensaje. Y lo que Él siempre ha estado usando es el prosperar o se ha enfocado en el bienestar personal para poder engañar. Te voy a hacer grande, te voy a bendecir. Ese es el mensaje para convencer a las personas. Pero está muy alejado de lo que es la verdadera prosperidad en Dios. No se trata de declaraciones místicas. ¿Ya las has oído? Declaro que esto va a ser mío. Y que hay que, ¿verdad?, pensar positivamente. No tiene ninguna base eso, mi hermano. Mire que Pablo motiva a los corintios, porque está tratando de los corintios, un poquito de contexto. Y él pone el ejemplo a estos corintios, a esta iglesia, pone el ejemplo de los macedonios. ¿Por qué? Porque los macedonios estaban dando con toda generosidad. ¿Por qué? Porque habían entendido las bendiciones que había detrás de sus ofrendas. Entendían las bendiciones que Dios había hecho aún desde la antigüedad. Y ellos habían experimentado los momentos cuando Dios bendecía al pueblo por su obediencia. Pablo también obviamente respalda o motiva a los corintios siendo o usando la autoridad de la palabra. ¿Por qué? Porque sabía que Dios la respalda. Y el mensaje es este, les dice, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y claro, también lo motiva porque tiene que estar ahí, los motiva recordándole los beneficios que Dios había ligado a todas sus ofrendas o a las ofrendas. Y lo primero que le dice, ¿se acuerdan? Dice que iban a ser amados por Dios. Y dijimos que no hay privilegio más grande que nosotros podamos tener de ser objeto del amor de Dios. Usted lo ve con sus hijos. Yo no sé cuánto ama usted a sus hijos, pero estoy seguro que está dispuesto incluso hasta dar su propia vida por él, ¿verdad que sí?
Y rápido también dice de que cuando ofrendamos o cuando damos, le dice a los corintios, que iban a experimentar la generosidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios ama, la palabra dice que Él lo manifiesta dando y dando en abundancia. Y eso es lo que vemos, miren, en el versículo 8, si tiene abierta su Biblia, dice, y poderoso es Dios para hacer que toda gracia abunde en vosotros, para que tengan siempre todas las cosas y suficiente. ¿Sabe lo que está haciendo ahí? Es cumpliendo la promesa que está haciendo en el versículo 6. El que siembra, el que da generosamente, generosamente también recibirá. Y eso es lo que está haciendo aquí. No es para que nosotros acumulemos. Y ni tampoco es de nosotros recibir para que elevemos nuestro nivel de vida a uno bien glamoroso. ¿Los ha visto? Y en los versículos 11 al 13 vemos otro beneficio que el apóstol Pablo le presenta a los corintios. Lo que sucede cuando damos generosamente. Creo que como lo dice ahí comenzando ahí por el 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Eso es para toda generosidad. La cual produce, oiga esto mis hermanos, si nada más le toca el usted ser dadivoso, que le toque esto. Dice, esa generosidad produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahí comenzamos a llegar a la principal razón por la que nosotros deberíamos de ser generosos. Trae o produce, dice, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso exactamente era lo que iba a ocurrir cuando esta gran ofrenda, porque era una gran ofrenda que se estaba colectando en Corintios, cuando fuera llevada a los hermanos en necesidad que se encontraban en Jerusalén, ellos iban a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque iban a ver la bondad de Dios manifestada a través de estos hermanos. Ese es el propósito. Pero mira qué tremendo, que si usted ve el principio si se va atrás en el capítulo 8 y al principio del capítulo 8 de Corintios, oiga lo que le presenta Pablo a ellos. Hermanos, hablándole de los macedonios, dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque no era que los macedonios tenían o eran ricos. Dice que estaban necesitados. Pero en medio de esa necesidad, dice que se abrieron de una manera generosa y Dios había traído gracia a esta iglesia. Esto es lo que a mí me gustaría que usted también se lleve. Podríamos decir entonces que la manera como la iglesia de Macedonia estaba dando no era una manera natural. Era una manera sobrenatural. Porque habían recibido una gracia especial de parte de Dios. Fíjese que está comprobado. Dicen que las personas que más dan son las más necesitadas. Mire qué tremendo. Hicieron un análisis en las sociedades, simplemente. Y así entonces nosotros debemos de dar. ¿Con cuál enfoque? Con el enfoque de que nuestro Señor sea glorificado. Mire qué maravilloso que cuando damos a través de la iglesia, lo que estamos fomentando también es para que este evangelio se siga predicando. Y para que se sigan abriendo oportunidades y que más personas sean tocadas. Para que esas personas que han sido tocadas, que conozcan a Dios.
y que lo sigan honrando y que lo sigan glorificando. Y sabe que con este ejemplo de los corintios, el nombre de Dios estaba siendo aún más glorificado. Porque los hermanos judíos que se encontraban en Jerusalén ahora estaban dudando de que un grupo pudiera ser transformado aparte de ellos. Porque todavía existía aquel orgullo de los gentiles. Y ellos dudaban aún más que un grupo como los corintios pudieran ser genuinos o cristianos genuinos. ¿Por qué? Porque si leemos la historia, ¿verdad? Y lo vemos también en la palabra, toda la inmoralidad que estaba ocurriendo en ese lugar. Y en la primera carta también el apóstol Pablo había dicho, había dado a conocer que parte de esa inmoralidad también ya se había infiltrado en la iglesia. La semana pasada llegó un amigo a la casa. Y yo no sé de verdad qué parte fue del mensaje, porque tratamos, ¿verdad?, de que tenga ese enfoque bíblico. Y dice, escuché el mensaje de la semana pasada, sabía que había sido acerca de dar. Y me dice, he venido aquí porque literalmente me siento humillado. Dice, me siento avergonzado. Y todo lo que estábamos hablando era de un dador generoso que no se enfoca en su propio bienestar. Qué lindo, amén, cuando Dios toca a una persona por medio de ¿qué? De su palabra. Ojalá de veras que nos dejemos transformar. Esta gente, los judíos cristianos en Jerusalén, estaban dudando de lo genuino que eran los corintios. Pero dice que cuando muestran su amor en aquello que más le duele a la persona, es cuando entonces vieron o empezaron a manifestar la autenticidad de su conversión. Y empezaron a alabar a Dios, y así lo dice, mira el versículo 13 y 14, dice Pablo, pues por la experiencia de esta ministración, o sea, de este dar, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al evangelio. O sea, por la obediencia que ustedes están manifestando al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mire qué hermoso esto, no solamente estaban cubriendo necesidades, sino que también estaban provocando gloria a Dios por esa generosidad. Y aparte, ahora también estaban mostrando de que ellos tenían ese amor por Dios. ¿Por qué? Porque ahora estaban dando en una manera no conocida, no acostumbrada. En el mundo, ¿sabe cómo nosotros damos? Damos a aquellos que nos puedan devolver el favorcito, porque sabemos que está segura la cosa. Me encanta cuando el Señor dice, cuando invites a alguien a comer a tu casa, no invites a aquellos que te pueden devolver el favor, invita a aquellos que no tienen. Esta gente estaba creando, por decirlo así, gloria a Dios. Yo sé que cuando dé, el nombre de Dios será glorificado. Ahora mira el versículo 14. Dice que también con su generosidad estaban promoviendo, o podríamos ponerlo de esta manera, fortaleciendo los vínculos de la hermandad. Porque ahora nos encontramos a una iglesia de Jerusalén, dudosa por la cristiandad de estos hermanos, orando por ellos. Orando por los corintios. Y mire, y no era una situación fácil lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. No había trabajo para ellos.
¿Por qué? Porque había comenzado una tremenda persecución en contra de esta iglesia. Porque proclamaban a Cristo y habían sido desechados por la sociedad. Y se recuerda, si usted se va al libro de Hechos, se acuerda que habían vendido sus propiedades para poder compartir o alimentarse o ayudarse entre ellos. Bueno, todo ese dinerito ya se había ido. Y aparte, si usted se acuerda, en Hechos dice que eran miles de personas las que se habían convertido. Eran miles de personas las que estaban necesitados. Pero lo maravilloso es de que cuando ahora estas miles de personas iban a recibir esta tremenda contribución, eran miles las que iban a vivir agradecidos con el Señor. Y le digo algo, este tipo de personas o el tipo de personas que viven agradecidas con Dios son las que están dispuestos a darlo todo por Él o hacer todo por Él. Y esto tuvo que venir a impulsar a estos hermanos. Pero sabe una cosa, por el lado negativo de la historia, cuando nosotros damos solo para esperar que el favor se devuelva o para ser reconocido por los hombres, sabe que esa será solo nuestra recompensa. Esa será la única recompensa que vamos a recibir. Podríamos decir que en ese asunto Dios se lava las manos, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a recibir. ¿Sabe dónde lo vemos? Con los fariseos. Ellos buscaban el ser halagados por los hombres y hasta ahí llegó su gloria. El punto es muy simple. Cuando nosotros damos con alegría y damos desinteresadamente, empieza a manifestar los rasgos de un corazón regenerado. Eso es. Porque damos ahora motivados por algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es el resultado de la fe que Él ha puesto. Es una manera sobrenatural de dar. Y mire lo que es hasta ese momento entonces cuando dice la palabra que Dios devuelve el favor. Lo que Él dice de que entonces ahora sus graneros rebosarán de mosto. ¿Por qué? Porque damos para que más personas sean tocadas y más personas sigan conociendo al Señor. Ve el versículo 15. El apóstol Pablo concluye agradeciendo a Dios por su don inefable. ¿Sabe a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Porque Él entiende que algo así solo es posible a través de Él. Es solo hasta cuando Cristo transforma ese corazón que la persona puede responder de esa manera. Y ya lo dice, miren Romanos capítulo 8, el versículo 32. Él dice, si ya Dios nos dio a su propio Hijo, entregándolo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, que si ya Cristo dio a su Hijo en sacrificio, y por ese sacrificio, o ese sacrificio vino a multiplicar una gran cosecha de salvos, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no solamente dar lo que tenemos, sino también darnos a nosotros mismos para que esa cosecha se siga multiplicando? ¿Verdad que sí? Porque el enfoque siempre ha sido su reino. Por eso es que la palabra habla de primicias, porque lo primero es atender su reino. ¿Entendió eso? Y lo demás, dice la palabra, que viene por añadidura. Quiero ir terminando. Quiero terminar con una historia muy conocida, allá en Primera de Reyes, el capítulo 17. Muy conocida. Es la historia del profeta Elías y la viuda de un lugar llamado Sarepta.
La palabra nos dice de que por la misma desobediencia del pueblo de Israel, dice que había venido una tremenda sequía y hambre a esta región. Pero es interesante que Dios le da órdenes al profeta de que vaya con esta pobre mujer, porque Dios le había dado órdenes a ella para que ella los sostuviera. En otras palabras, para que ella lo alimentara en ese tiempo de sequía. Cuando llega Elías, dice que encuentra, ¿verdad? Encontró a la mujer, aquella pobre mujer. Y la encontró recogiendo leña, como se hacía, ¿verdad? En mis tiempos, ya le declaré mi edad. Cuando la ve, dice que Elías le pidió un vaso de agua. No era de solo ir al refrigerador o darle una botellita. No, eso era de ir a buscar esa agua. Cuando ya iba la mujer, oiga Elías, le llama de nuevo y le dice, no solamente quiero el vaso de agua, sino quiero que también me traigas una torta de pan. Acuérdese que hay tremenda necesidad. Oiga cómo le responde la mujer. Ella le dice, vive Jehová, como diciendo, Dios es testigo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y ahora recogía leños para prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Literalmente esta mujer está hablando de su última comida. Pero ahora viene este extraño y le viene a pedir lo único que ella tiene. Y mira cómo se lo presenta en el versículo 13. No tengas temor. Así comienza su mensaje. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Mira, está pidiendo gustos. No me la quemes, por favor, porque no me... Bueno, no, ¿verdad? No sé si dijo eso. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y yo rápido pienso en esas mujeres que tienen ese espíritu. Ya la conoce. Imagínese lo que pasaba por la mente de esta mujer. Imagínese la incertidumbre en su corazón. Posiblemente son las mismas que están pasando por nuestra mente. Posiblemente con todos los mensajes negativos que ha escuchado acerca de cómo funciona la economía de Dios. Posiblemente esta mujer tenía que decir, Elías, eso es fácil para ti decirlo. Y ese mensaje yo lo he oído en otras ocasiones y me he quedado en nada. O podría decir, pastor, para usted es fácil decir ese mensaje, porque pastor a usted le conviene. No, mis hermanos, este mensaje nos conviene a todos. Yo lo único que tengo son posiblemente un poquitito más de responsabilidades que usted. Pero inmediatamente, mírenla, siguiendo la historia, inmediatamente viene el profeta Elías, posiblemente entendiendo las dudas que había en el corazón de esta mujer. Inmediatamente le presentan la promesa que estaba o que iba a ser respaldada por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por aquel que lo había enviado a este profeta. Una promesa divina. Y le dice, haz lo que te digo. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Por eso es que si usted comparte el Evangelio, si usted es maestro de la palabra o predicador de la palabra, enfóquese en solo dar el mensaje de Dios y nada más, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha dicho Jehová? Dice, la harina de la tinaja no escaseará.
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa era la promesa. Y en el versículo 15 vemos la obediencia de la mujer, su fe en acción. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Mire qué lindo. Y comió el profeta, y ella y su casa, por una sola comida. No, por muchos días, dice la historia. Pero la pregunta que hemos hecho, que se hizo la semana pasada, todavía nos está persiguiendo. Y tenemos que hacerla. Y tiene que hacérsela. ¿En verdad creemos que Dios pueda hacer esto? ¿En verdad creemos que Dios es capaz? Porque decimos que Él no falla sus promesas, ¿verdad que sí? Y lo difícil, mire, si se coloca en el lugar de esta viuda, lo difícil es que ella no tenía más. Y dio lo que le quedaba para ella y para su hijo. Por eso le dije al principio que si yo le pregunto acerca de sus hijos, usted estará dispuesto a dar la vida por ellos. Era la comida de su hijo. Pero dice la historia que creyó a la promesa y dio. Y lo dio. Y la forma como entonces nosotros, la forma como yo voy a manifestar que en verdad le creo a Dios en este asunto, es cuando dé. O sea, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque si Dios le dijo al pueblo que trajeran sus diezmos y sus ofrendas, era porque así también los iba a bendecir con bienes, para que siguieran dando. Y el versículo 16 no se quedó en el aire si suplió Dios o no. Dice que la harina de la tinaja no escaseó, como una confirmación, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y eso es porque Dios es poderoso, como lo que leímos, para hacer que abunde en los dadores alegres y generosas toda gracia, o todo lo necesario. ¿Sabe qué? ¿Para qué, mi hermano? Para que aún en medio de la escasez, el corazón dadivoso pueda seguir dando. Eso es el mensaje. Ese es el reto. ¿Sabe qué? Yo lo acepto el reto. Personalmente yo lo acepto el reto. Amén. Ojalá que usted también, mis hermanas. Dios me los bendiga. Amén. Gracias por su atención.